Retomamos con la clase del sistema de complemento. En el sistema de complemento abarcaremos una introducción y panorama general, las vías del complemento, la etapa terminal de este complemento, las funciones biológicas del complemento, la regulación de este mismo y aspectos clínicos y de eficiencia. En cuanto al panorama general. Primero hay que hablar de la historia del sistema de complemento. El sistema de complemento fue descubierto por el doctor Jules Bordet en el siglo XIX. Y básicamente este señor observó un componente termolábil del suero que complementaba la acción de los anticuerpos. Su nombre deriva de complementar, valga la redundancia, y la acción de los anticuerpos paralizar bacterias. Básicamente el sistema de complemento va a ser un mecanismo complementario a a la unión de los anticuerpos hacia las membranas del patógeno para poder activar esta cascada de proteínas para poder lisar a este patógeno o neutralizarlo o marcar. Además de que es uno de los pilares de la inmunidad humoral e innata. El concepto general, este sistema de complemento, pues va a ser un conjunto de proteínas plasmáticas y de membrana, aproximadamente 30, que van a actuar en cascada. Van a constituir el 10% de las proteínas séricas totales, que es un aspecto muy fundamental de este sistema de complemento, y que la función de este sistema de complemento va a ser reconocer, marcar, marcar es lo mismo que opsonizar, y eliminar microorganismos y células alteradas. Además de que va a comprender uno de los sistemas, une los sistemas inmunes innatos y adaptativos. Además que también va, en cuanto a los mecanismos de eliminar, él va a eliminar por el complejo de autodestrucción, complejo de ataque a la membrana, perdón, que es MAC, los cuales se van a unir y formar este complejo para poder producir la lisis osmótica de las bacterias. Las funciones principales de este sistema de complemento va a ser la opsonización de microorganismos, aquí podemos apreciar, lo cual es decir, opsonización quiere decir que los va a marcar para que posteriormente pues sean fagocitados por los fagocitos y estos mismos los eliminen. También tenemos la lisis directa de las células mediante el MAC o complejo de ataque a la membrana. Y pues este va a ser el sistema por el cual se van a unir todas estas cascadas de estas proteínas del complemento para poder lisar estas bacterias. También tiene otra función y es la función de ayudar con la inflamación local, porque algunas proteínas de este sistema de complemento son anafilotoxinas, las cuales también van a provocar y aumentar esta inflamación. También van a permitir la eliminación de inmunocomplejos y células apoptósicas, gracias a este sistema de complemento. Y también va a ayudar con la estimulación de estos linfocitos B. Cuanto a las características generales de activación de este sistema, pues su activación va a ser inducida por microbios, por anticuerpos o por lectinas. Y además de que esta va a ser una cascada proteolítica secuencial, o sea que va a ir de manera amplificada. Primero se une una proteína, después otra y otra y otra y otra y otra y otra a manera amplificando cada vez más grande para formar el complejo de ataque a la membrana. Además de que también van a existir ciertas proteínas que se van a unir covalentemente hacia las superficies microbianas, como, tales como C3b y C4b. Además que este sistema de complementos necesita una regulación estricta para evitar daño al hospedador. Aquí podemos apreciar cómo esta C3b se une a la superficie microbiana.
Entonces, ¿qué importancia tiene este sistema de complemento? Re- Va a ser el primer mecanismo de defensa frente a infecciones. Va a colaborar con fagocitos y anticuerpos. Su desregulación puede producir autoinmunidad o inflamación crónica y además que las deficiencias de este mismo van a causar infecciones graves y recurrentes, ya que este brazo de entre la inmunidad innata y adaptativa, si está deficiente, pues va a provocar que estos patógenos, específicamente los patógenos encapsulados, puedan proliferar y puedan hacer estas infecciones graves. Entonces, ahora vamos con las vías del complemento. A visión general, hay tres vías para activar este sistema. Es la vía clásica, la vía alternativa y la vía de la lectina. La vía clásica va a ser una vía mediada por anticuerpos, ya que se necesita eh, formar los complejos antígeno-anticuerpos. Y esta va a ser dada gracias a la inmunidad adaptativa, ya que en esta se necesitan anticuerpos. También está la vía de la lectina, que está ya por microorganismos, y la vía alternativa. Y pues ambas van a tener diferentes inicios, pero en sí van a converger en un punto para poder formar el complejo de ataque de membrana. O sea, es decir, su inicio va a ser diferente, pero todos van a llegar a un mismo fin, tratar de formar este complejo de ataque. Entonces, aquí podemos ver en este gráfico la visión general de estas tres vías. Como ven, la vía clásica mediada por anticuerpos, la vía alternativa por microbios y la vía de la lectina también. Entonces, todas estas vías, tanto la clásica, la alternativa y la lectina, van a converger en la excisión de C3. O sea, es decir, ambas van a tomar este C3, van a converger en ese mismo punto para extinguirlo ya sea en C3A y C3B. Algo importante es que C3B va a contar con la capacidad, o sea, C3B es la que se va a unir covalentemente a la superficie microbiana y ya va a dar un inicio de respuestas efectoras. También es que van a existir otras anafilotoxinas como la C3A, que va a aumentar la inflamación. Esta C3B, ya que es una de la membrana, pues permite la oxonización y fagocitosis. Y ya en otras moléculas como la C5A, que también es una anafilotoxina, pues va a aumentar la inflamación y ya después de C5, C5B y las demás hasta formar el complejo de ataque a la membrana, provocando la lisis de este microbio. ¿Cuáles son los componentes comunes dentro de estas vías? Vamos a tener que en estas vías C3 y C5 van a ser las proteínas centrales. También, y es que se necesitan formar las convertasas tanto de C3 y las convertasas de C5, ya que estas son unas enzimas claves. Además que también la reacción terminal genera el complejo de ataque a la membrana MAC. Es decir, se tienen que preparar cada una de estas vías para poder formar este complejo de ataque a la membrana. Entonces, a grandes modos, aquí vemos cómo estas convergen, sí o sí necesitan tener una convertasa de 3 y una convertasa de C5. Entonces ahora iniciamos con la primera vía, la vía clásica del complemento. Esta vía clásica se va a activar por inmunocomplejos, ya sean IgM o IgG unidos al antígeno. Esto es muy importante. Solo IgM o IgG pueden activar complementos. También necesitamos una proteína, la cual va a ser C1, la cual va a tener tres unidades, C1Q, C1R y C1S. Y estas son las que se van a unir a las regiones de la fracción cristalizable de estos anticuerpos. Además de que se requiere calcio para regular y que se den adecuadamente estas uniones. Además de que algo importante a recalcar es que la IgM es el activador más eficaz, aunque IgG1, IgG2 y IgG3 también lo van a activar. Entonces aquí tenemos la vía clásica.
tenemos aquí esta proteína C1. Esta proteína C1 va a tener diferentes, recuerden que esto aquí grande es C1Q, esta proteína aquí en azul, es la que se va a unir a la fracción cristalizable de estos anticuerpos, llámese IgG o IgM. Entonces, recuerden que son tres subunidades que tienen C1. Tiene C1Q y C1R. C1Q, C1R y C1S. Entonces, C1R y C1S, pues son los que se van a encargar de la excisión de estas proteínas, tanto C4 como C2. Y van a formar otros compuestos como va a excindir a C4 para que sea C4B y C4A. Y C2 lo extiende en C2B y C2A. Entonces, ya después de que se extienden estas proteínas, nos interesa más C4B y C2A, ya que estos unidos forman a la convertasa de C3, lo cual es un punto importante de cada vía. Después de que se formó la convertasa de C3, esta convertasa de C3 va a excindir a un C3. Y aquí esta excisión, gracias a la convertasa de C3, arroja tanto a C3B y C3A. C3A es una anafilotoxina, allá se va por otros mecanismos a provocar inflamación y C3B se queda unido. Y aquí es donde van el punto en donde van a converger las vías. Así que esta es la parte del inicio en donde la vía clásica es diferente a la demás. También otra cosa importante que es soluble en porciones de fracción cristalizables no adyacentes, no activan el complemento. Sí o sí tienen que estar unidas a un antígeno. Como aquí lo pueden apreciar. Ya cuando esta inmunoglobulina está unida al antígeno, pues lo puede activar. Así también es con IgM. Cuando están de forma soluble, no lo activan, pero cuando ya está unido al antígeno, ya lo pueden activar. Aquí para recalcar lo que les mencionaba sobre C1Q, es que es una subunidad de 6 brazos y que las importantes van a ser C1R y C1S, ya que estas son serinas proteasas. Esta es la que me va a permitir la adquisición tanto de C4 y de C2. Algo importante recalcar es que C1Q es la que se va a unir a la fracción cristalizable de los anticuerpos. Entonces, ya siendo récord de lo que le había explicado anteriormente, es importante que cada una de ellas es importante estos pasos imprescindibles. La formación de la convertasa de C3 y la formación de la convertasa de C5. ¿Por qué? Recuerden que habíamos llegado a este paso anteriormente, cuando teníamos a la convertasa de C3 y extendía C3 y nos quedamos con C3B y C3A se iba por otro lado. Entonces ya cuando está C4B, C2A y C3B, ya eso se considera convertasa de C5 y esto es otro paso crucial en esta vía clásica. Ya cuando se forma la convertasa de C5, pues esta va a provocar la excisión de C5, lo cual este C5 va a excindirse gracias a esta convertasa C5B y C5A. Y es donde van a converger todas estas vías para formar el complejo de ataque a la membrana. Y aquí les dejo una tabla en la cual pueden ver cuáles son las proteínas claves de este sistema de complemento. Ahora seguimos con la vía alternativa del complemento. Esta vía alternativa tiene unas características. No va a requerir anticuerpos para activarla. Esta va a ser activada directamente por superficies microbianas y actúa también como bucle de amplificación para otras vías. Y es parte de la inmunidad innata. Estas son diferencias muy relevantes entre tanto la vía clásica y la vía alternativa. Miren cómo la vía alternativa, esta básicamente hay una excisión espontánea de este C3, lo cual nos va a interesar es el C3B, ya que este es el que se une a la superficie microbiana.
Ya con este C3B y con este factor, el factor B, pues se va a formar la convertasa de C3 y ya después de que se forma la convertasa de C3 se extiende C3 y sigue así como la otra. Algo importante a recalcar es que esta es la vía mayormente activada, ya que esta no va a requerir de muchos otros mecanismos y otras condiciones. Entonces, ¿por qué hay una hidrólisis espontánea de C3 o también llamado tick-over? Pues, pues básicamente que este C3 pues está formado gracias a un grupo tioéster que si bien em, es inaccesible, pero hay algo característico, es que este C3 cuando ya está en forma soluble, pues no es tan estable. Entonces ocurre esta hidrólisis espontánea por esta inestabilidad de este mismo en un medio soluble, lo cual se extiende de manera espontánea. Y otra cosa importante a recalcar es que cuando este C3 se extiende de manera espontánea, si no encuentra un antígeno donde unirse, una superficie microbiana, pues se inactiva. Pero si encuentra una superficie donde adherirse, ahí queda en su forma activa para poder iniciar toda esta secuencia del complemento. Entonces, esta vía pues tiene ciertas diferencias con la vía clásica. Entonces vamos a tener que pues pueden haber la C3, esta C3 se une con el factor B, mientras está en el medio soluble y después el factor D y forman una convertasa de C3 en fase líquida mientras esté en el medio soluble para poder excindir a diferentes C3 en el medio soluble formando C3B. Y que estos C3B que están en este medio soluble, los que alcancen a unirse a superficies microbianas se quedan adheridas a estos, mientras que los que no se inactivan. Ya cuando este C3B, por esta hidrólisis espontánea, pues se une a la superficie microbiana, pues viene y se une al factor B. Ya cuando el C3B y el factor B están unidos, ellos forman la convertasa de C3. Pero esto está mediado por el factor B, ya que este lo va a televisar por la properdina. Ya después que se forma esta convertasa de C3, pues ya vienen diferentes C3 a excindirse y forman C3B y C3A. Cuando ya después de que hacen esa distinción, esta convertasa de C3 y a esta convertasa de C3 se le une otro C3B, ya se considera convertasa de C5. Ya cuando esta convertasa de C5 llegan a C5 y los excinden, pues ya formarían C5B y C5A para poder llegar a la vía convergente de todas estas mismas para ir a la vía terminal del complemento y formar el complejo de ataque a la membrana. Ahora vamos por las vías de las lectinas del complemento. Las vías de la lectina, ¿cómo se activa? Esta va a ser iniciada por una unión de lectina ligadora madosa ficolina a carbohidratos microbianos. Y esta va a ser una especie de proteína muy parecida a C1Q, pero aquí esta va a ser la lectina ligadora manosa. Y que se va a asociar hacia las MAPS1 o MAP2, que también son serinas proteasas, así como C1R y C1S. La MAP2 va a tener la función de extinguir a C4 y C2 y la formación de C4, C4B y C2A. Entonces, aquí tenemos la idea de las lectinas, se va a unir la lectina ligadora hermanosa, se une a la superficie microbiana, como tiene las MAP2 y MAP1, MAP2 se va a encargar de la extinción tanto de C4 y C2, y aquí va a extinguir la C4B y C4A y C2B y C2A. Cuando nos va a interesar ese 4B y C2A, ya que esto me forma la convertasa de C3. Y esta convertasa de C3, cuando llegan los C3 y los excinden, exciende a C3B y a C3A. Y entonces cuando C4B, C2A y C3B se unen, se llama ya convertasa de C5. Y esta convertasa de C5, pues exciende a C5 y forma C5B y C5A, llegando hasta
guiando a converger ya en la vía terminal para formar el complejo de ataque a la membrana. Y ahora vamos a la comparación de estas tres vías. Y esto es muy importante, ya que lo preguntan. La vía clásica es su activador principal es IgM y IgG unidas a un antígeno. Y esta es de naturaleza adaptativa. Esta es una respuesta adaptativa. También que en la vía de las leptinas su activador principal va a ser las manosas y las ficolinas. Y esto va a pertenecer al brazo innato. Mientras que la vía alternativa pues va a estar dada por superficie microbiana y también va a estar activada por el brazo innato. La vía alternativa es por hidrólisis espontánea que de C3b se une a una superficie de membrana de un patógeno. Entonces, ¿cuáles son las proteínas claves por la vía? En la clásica C1, C4 y C2. En la alternativa C3, esto es muy importante recalcar que en la clásica es importante C4 y en la alternativa C3. Entonces, C3, factor B, factor D y propetina para la vía alternativa en lectina. La lectina elevadora manosa, MAPS 1, 2 y 3. Y todas estas van a converger en C3, C5 y finalmente formando el complejo de ataque a la membrana. Entonces ahora vamos a esta parte final de todas estas vías en las cuales convergen, que es el complejo de ataque a la membrana. Entonces, ¿cómo se forma este complejo de ataque a la membrana? Inicia con C5b, que es producto de la convertasa de C5. Mira que aquí está C5b, gracias a la convertasa de C5. Y pues este C5b se va a unir a C6 y C7, como aquí podemos apreciar. O sea, básicamente la convertase de C5 extiende a C5, extiende a C5 y forma C5A y C5B. C5B se queda en la convertasa de C5 y este C5B después pasa a, a unirse con C6, C7 y ese se insertar en la membrana. Y después de que este C5B, C6, C7 se va a unir después C8. Y después de que se una C5B, C6, C7, C8, se van a unir C9, que en C9 son diferentes polímeros de 10 a 18, es lo que forma por otras membranas, o sea, son de 10 a 18 moléculas de C9 para que formen este tubo que va a ser el complejo de ataque de membrana todas ellas juntas provocando la lisis celular. Entonces, ¿qué función tiene este complejo de ataque de membrana? Destrucción de bacterias gram negativas como la Neisseria, lisis de células infectadas o extrañas, y va a participar en la defensa frente a parásitos y virus. Entonces, concluyendo, este complejo de ataque de la membrana es el mecanismo final común, potente, rápido y específico de superficies no propias, y es una parte clave del poder microbicida del complemento. Entonces, ahora seguimos con las funciones biológicas de este sistema de complemento. Pues esta va a tener una inflamación mediada por anafilotoxina. Recuerden que habían unas proteínas que se extendían pero que se iban para otro lado. Pues estas van a tener una importancia, ya que estas son anafilotoxinas, tales como C3A, que aumenta la inflamación, tales como C4A y C5A, que van a aumentar también la permeabilidad vascular. C3b permitiendo la oxonización y fagocitosis. Y C5a, la inflamación. Es un potente quimiotáctico para el neutrófilo. Y va a inducir liberación de histamina por mastocito. Entonces, ¿cómo funciona esta oxonización y fagocitosis de C3b? Pues el C3b y el C3b inhibido se van a unir a microbios. Como aquí podemos ver, incluso va a existir un receptor en este fagocito que es el receptor para C3b. Cuando estos fagocitos reconocen a C3b mediante este receptor, también recibe el nombre de CR1, CR3, aumenta la eficiencia de la fagocitosis para que él lo pueda interiorizar y posteriormente destruir al microorganismo por las especies reactivas de oxígeno.
También participa en la eliminación de inmunocomplejos porque C3b facilita la unión de complejos CR1 de eritrocitos. Además que transporta el hígado y los vasos para su respectiva fagocitosis y previene depósito tisular y autoinmunidad. En cuanto a otra función que tiene el complemento es la potenciación de linfocitos B, ya que este C3D es un antígeno y es reconocido por CR2 o CD21. Y esta unión de este C3D, ese C3D unido al antígeno y reconocido por este CR2, pues va a estimular a la activación de estos linfocitos B y hacer que se maduren. Y estos linfocitos B maduros pues se activan gracias a las funciones de los linfocitos T cooperadores y pues reducen el umbral de activación de la respuesta humoral. También participan en la eliminación de células apoptósicas. C1Q y C3b reconocen membranas alteradas y esto favorece la depuración no inflamatoria y también previene autoinmunidad. Y ahora, ¿cómo se regula este sistema de complemento? Es importante ya que esto, si es bien regulado, va a evitar el daño a células propias y mantiene el equilibrio entre defensa e inflamación. Y existen diferentes reguladores, como inhibidor del C1, factor I, factor H, proteína ligadora de C4, cofactor para proteínas, factor acelerador de degradación y CD59. Entonces, entre los más importantes están los inhibidores plasmáticos, que es C1 y NH, y este va a bloquear a C1R y C1S, impidiendo la activación de la vía clásica y la vía de la leptina, ya que bloquea estas serinas proteasas, que es importante para la excisión de C4 y C2. Como aquí podemos apreciar en la imagen, ya que miren cómo se une C1Q, pero no se une C1R y C1S. Ya que esta proteína inhibitoria está dejando que no se una. También tenemos el factor H, que disocia C3b con el factor B y facilita la inactivación por el factor I. Como aquí podemos ver como donde es activada el C3b, que se une al factor B para producir la convertasa de C3, pero miren que si está el factor H no, va a dejar que no se una el factor B de manera afín y entonces no puede hacer su actividad amplificativa. También tenemos a la C4BP, que esta va a actuar sobre la vía clásica, ya que no va a dejar que pues básicamente va a escindir a este C4B. También vamos a tener al factor I, que va a degradar a C3B y C4B inactivos. Como aquí podemos apreciar como este factor I pues va a actuar como cofactor de la excisión proteolítica del C3B mediada por el factor I, lo que produce un C3B inactivo. Este no va a servir para nada, para activar complementos ni nada. También tenemos a los inhibidores de membrana como DAF o CD55 que acelera la degradación de estas convertasas, que será, por ejemplo, como la convertasa de C3. Miren cómo se disocia y se degrada porque se une este DAF. También tenemos el MSP como cofactor del factor I. Y este MSP, pues básicamente con este factor I, que es el factor inhibitorio, pues no va a dejar que se formen de manera adecuada las convertasas. Y también tenemos los inhibidores de membrana o que regulan el complejo ataque a la membrana, como tenemos como CD59, también llamada protectina. Este impiden la inserción de C9 en células propias y esto es muy importante. Miren cómo aquí CD59 no deja que se una todos esos polímeros de C9. Aquí podemos ver cómo si se une y forma el complejo ataque a la membrana, pero aquí no se une gracias a CD59. Y esto va a prevenir el daño en tejidos del hospedador. Y por ejemplo, podemos ver algunos defectos como la hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, los resultados de una regulación adecuada me van a permitir el control de la inflamación, prevención de la autoinmunidad y protección tisular. Y con esto hemos terminado la primera clase del sistema de complementos.